Gracias por este espacio. Voy al CIP especialmente a hablar sobre ética, cultura, herencias sociales y hacer algunas reflexiones sobre los vínculos de estas temáticas en la actualidad. Los estudios sobre las herencias sociales y los bienes culturales han pasado por distintas instancias. En las últimas décadas, el concepto cultura y su aplicación va cada vez más unido a nuevos contextos atravesados por la economía e intereses vinculados a diferentes gestiones gubernamentales. El uso político de la cultura y a su vez también de la historia se acentúa y se hace cada vez más notorio. Las transformaciones sociales, políticas, ocurridas en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, afectaron el desarrollo de las ciencias sociales con nuevas preguntas a sus problemas de investigación y a sus estudios tradicionales, y entre ellas se manifestaron los interrogantes éticos a sus prácticas de estudio y de investigación. A su vez, al observar el curso de las democracias y los procesos y sus procesos de ampliación en el siglo XX, se advierte la consagración del respeto de los derechos humanos extendidos, de género, étnicos, de clase, etcétera, mientras que en el siglo XXI pareciera manifestarse la libertad moral en permanente inestabilidad de criterios morales, donde los individuos pueden establecer sus propios juicios éticos sin apelar a referentes de autoridad más allá de sí mismos. Esta situación de cambio, crisis de referentes, también afecta el desarrollo de las diferentes áreas de producción del saber científico, al cuestionar prácticas profesionales desde los principios éticos que las guían. A su vez, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, la ética aplicada avanzó hacia rumbos nuevos, preocupándose por el hallazgo de vías de fundamentación que facilitaran la resolución de situaciones contradictorias cada vez que éstas se produjesen en ámbitos académicos o en situaciones de la vida social. La manifiesta complejización de los vínculos sociales y políticos que implica el actual ordenamiento mundial también es, por lo tanto, perceptible en los ambientes académicos. Estas constantes transformaciones incrementaron la necesidad de reflexionar acerca de los principios éticos que sustentan la deontología elaborada y en discusión. La arqueología, la antropología y la historia se han ocupado de generar, de discutir y generar códigos de éticas pertinentes a sus temas específicos de investigación. Y así algunos de los códigos de éticas que hemos trabajado en instancias anteriores y que aparecen como referentes de esta situación son el código elaborado en 1961 como el primer antecedente de la Sociedad Americana de Arqueología. Luego, en 1990, el Congreso Mundial de Arqueología también formulará un código de ética. En Italia, en 1996, se formula un código de ética respecto de las investigaciones en arte rupestre. En Brasil, en 1997, la Sociedad de Arqueólogos del Brasil. En Argentina, en el 2003, la Asociación de Arqueólogos de la República Argentina. En Perú, en 2005, su Comisión de Ética de Arqueólogos Peruanos. Para los investigadores supone nuevos compromisos con la producción de conocimiento, revisando los fundamentos del entendimiento a partir de una perspectiva que incorpora connotaciones sociales y políticas en la producción de su saber específico. En el caso particular de la arqueología, se añade el contexto de nuestro continente que le añade singularidad, la experiencia de investigación en América Latina, lo cual conlleva la profunda revisión de sus investigaciones en términos de los dilemas o conflictos morales y éticos derivados de su práctica, en orden a las particularidades y a su singularidad.
Aquí el pasado y los pueblos preexistentes quedaron inmersos en un contexto de fuerte desigualdad. En Latinoamérica la modernidad, de la mano del proceso de conquista y colonización, se construyó sobre el ocultamiento y el conflicto con sociedades fuertemente fragmentadas, heterogéneas, que en la actualidad presenta la manifestación de los pueblos preexistentes haciendo reclamos, o aparecen los pueblos preexistentes, sus herederos, haciendo reclamos, autonomía, autodeterminación, por el ejercicio del derecho consuetudinario, siendo este un asunto transformándose la voz de los pueblos preexistentes hoy en un problema étnico, pero también social, político y ético. Los estados latinoamericanos, en el momento de consolidación, de su consolidación en la segunda mitad del siglo XIX, tomaron ideas de la racionalidad europea, ilustración, liberalismo, positivismo, marxismo. Sus formas de pensamiento impregnaron las tradiciones, instituciones, el lenguaje, la organización política, y así construyeron una nueva racionalidad y realidad social en los nuevos marcos de modernidad. Estas ideas de modernización que impulsaron los estados nacionales latinoamericanos, si acaso tuvieron en cuenta la diversidad de culturas, fueron estas expresadas en términos de barbarie, frente a lo cual debía imponerse una civilización homogénea. Los nacientes estados nacionales procuraron asimilar la diferencia o eliminarla empleando métodos que fueron desde la violencia física, la discriminación social y económica, hasta la inculcación de ciertas pautas culturales a través del sistema educativo de manera más tenaz. Sobre esta base de negación de las formas sociales preexistentes se produjo la homogeneización social de nuestras sociedades nacionales, cito aquí a Arpini. A partir de la década de 1970, esta idea de naciones homogéneas comenzó a cambiar. Distintos sectores sociales empezaron a repensar la realidad latinoamericana en función del quiebre de principios de la modernidad, del concepto de Estado-nación. Entonces es posible observar, señala Ortiz, la permanencia de formas de vida anteriores en aspectos de la memoria colectiva, la identidad social, la comunicación entre distintos sectores. El Estado, en cuanto organizador de la vida social por medio del derecho, introduce valores de la ética pública de la Ilustración, su sistema jurídico, lleva los valores políticos de la ética pública de la modernidad a los valores jurídicos y así los convierte en moralidad legal. Esta universalización de los valores de la racionalidad ilustrada a través del derecho que los estados latinoamericanos hicieron propio, se vuelve controvertida cuando desde diferentes sectores sociales, especialmente los pueblos preexistentes, realizan reclamos particulares en términos de sus pertenencias, con demandas económicas, pero también políticas e identitarias. Uno de los casos más emblemáticos será, o de los temas más emblemáticos, será la restitución de restos humanos de sus antepasados. Desde esta perspectiva, reconocer tal diversidad resulta problemática a la hora de definir políticas públicas que afectan los derechos de identidad lingüística, religiosa, cultural, autonomía regional, representación política de estos sectores y a su vez se vuelve un aspecto a atender en términos de la restitución, el reconocimiento y la restitución, reparación histórica que el tema plantea. Las antropologías posmodernas caen en el riesgo de desconsiderar la realidad, la sociedad en sus hechos concretos y resignan la posibilidad de provocar un cambio en las mismas. La extrema relativización del relato y la crítica a la racionalidad es un escape de todo compromiso moral y en consecuencia la puerta a la arbitrariedad. Los sectores en los que pensamos en contradicción frente a las herencias sociales
son los pueblos preexistentes, entonces, y sus reclamos en cuanto atañe a sus bienes culturales y naturales, sus reclamos por el acceso a la tierra de sus antepasados, por beneficios sociales que tienen el resto de los ciudadanos, como así también el respeto a sus culturas y concepción sobre el ambiente, la educación bilingüe, mayores derechos políticos, en una posición de exclusión ante el Estado y los gobiernos. Pero también aparecen en estos dilemas los arqueólogos, los profesionales y su injerencia sobre las áreas de interés arqueológicos, la legislación que producen acerca de la práctica profesional y sus competencias laborales. También los pobladores que reciben en las vecindades donde las áreas, sitios arqueológicos se encuentran. Los reclamos por intereses vinculados al turismo cultural, al desarrollo y de la mano de las posibilidades del desarrollo económico que el bien en cuestión puede brindar. Especialmente en las áreas más desfavorecidas por las políticas económicas vigentes. Y finalmente el Estado mismo como agente de cambio que organiza la vida social por medio de la ley, homogeneizando el conjunto de la sociedad civil. Para la narrativa histórica tradicional, no es común referirse a los pueblos preexistentes. Quedaron estos fuera de la historiografía tradicional. De raíz positivista y liberal, acompañó esta historiografía la formación del Estado-nación moderno, ignoró la existencia de una sociedad originaria en el territorio, pero además construyó imágenes estereotipadas de la misma, como bárbara, salvaje y primitiva. La historia de los pueblos preexistentes quedó desplazada de la narrativa histórica tradicional. Por ello, se plantea como un problema ético en la actualidad y en el marco de los documentos mencionados, recuperar su historia añadirla, incorporarla al texto de las historias nacionales y de las historias del continente. Y esto implica un doble sentido, historiográfico y ético. En atención, como decía, a los aspectos más sensibles de restitución de restos óseos, pero también de reparación histórica. Atender esa problemática se vuelve un asunto de urgencia de reparación histórica. A su vez, si observamos brevemente cómo se manifiestan los dilemas éticos en el ámbito específico de la investigación histórica, también ahí nos encontramos con formulaciones en materias de principios éticos. Algunos ejemplos en las propias convocatorias de nuestras universidades, pertenezco a la Universidad Nacional de Villa María, en las convocatorias de proyectos se establece en cada una de ellas la salvaguardia ética y ambiental y refiere y toma principios, apela a los principios del consentimiento informado, la privacidad y la confidencialidad propuestos para la práctica, toda práctica académica que implique el vínculo con seres, con seres humanos. Y entonces allí apela y toma como referencia la Declaración de Helsinki, formulada en Finlandia en 1964, en atención a cuestiones médicas, pero que aparecen ahora también implicando o siendo criterios en ámbitos de investigación en humanidades y ciencias sociales. El Código de Ética de la Asociación Brasileña de Historiadores también refiere a la problemática ética en el ámbito de la investigación histórica, haciendo atención al respeto a los derechos humanos, así también como a aspectos vinculados a la democracia y a la ciudadanía y su fortalecimiento, especialmente en lo que respecta al uso de las técnicas de relato oral en la investigación histórica como forma de documentación y las situaciones que se plantean a partir de su aplicación. Los aspectos dilemáticos vinculados con el uso de documentación
producida en la interacción con testimonios de personas vivas que dan su experiencia de vida en un relato oral, plantean de nuevo la preocupación por respetar los principios del consentimiento informado, de la privacidad, resguardar la imagen personal, resguardarla de toda posible difamación, abordar temas reñidos con los derechos humanos, cuestiona el abordaje de temas reñidos con los derechos humanos, por ejemplo, en posibles entrevistas a genocidas, y su consecuente amplificación de perspectiva. También señala y tiene en cuenta el cambio de opinión de los testimoniantes respecto de la autorización dada para publicar su relato, la publicación de resultados de investigación con aplicación de pensamiento crítico en su análisis, la reciprocidad en el vínculo con los testimoniantes, profundizada esta situación allí donde se trabaja con descendientes de poblaciones preexistentes, con poblaciones indígenas, la reciprocidad en el vínculo, decía, en la construcción del documento y del texto académico, entre las problemáticas más destacadas que afloran entre tantas otras y que plantean también dilemas éticos en la investigación histórica. Si observamos el pensamiento social, el pensamiento latinoamericano, podemos traer algunos criterios a colación. Dussel sostiene que la posición de la víctima es primordial en el marco del deterioro de la vida a escala planetaria, esto es, de quienes son negativamente afectados por acciones, por la legalidad o por sistemas axiológicos. Por lo tanto, se debe procurar la búsqueda de herramientas que permitan el ejercicio de una racionalidad concreta y cotidiana en relación al otro, en su diferencia, y entiende que la experiencia intersubjetiva es el sustento de una praxis liberadora en tal sentido. El desplazamiento hacia la subjetividad en las propuestas latinoamericanas permitiría hallar respuestas con contenido histórico real, atendiendo su particularidad, sin que estas propuestas escapen a la exigencia de universalidad necesaria al momento de establecer criterios de normatividad. Y aquí vuelvo a citar a Arpini. La autora, a su vez, en el marco de una ética social, señala la importancia de validar los procedimientos de decisión, teniendo en cuenta a la misma, la ética social, como una forma de objetivación de la moral, preocupada por resolver los problemas que afectan a la vida de los hombres en sociedad, cita de Arpini 2005. Y así entendidas, sus categorías se insertan en estructuras históricas y socialmente determinadas. La ética social es producto histórico que debe hacerse cargo de los conflictos y las contradicciones de la realidad social desde la cual y para la cual elabora sus principios, valores y normas. Finalmente, otro autor que entiendo es interesante de consultar es Jonas, Hans Jonas, que postula la necesidad de fundar una ética propia de las condiciones del mundo contemporáneo, atravesado por la tecnocracia, tecnologizado y planetarizado, con sectores sociales que cada vez hacen más presentes los reclamos en términos de demandas históricas, de restitución y de reconocimiento del peso que la historia profunda, especialmente en nuestro continente, ha tenido con ellos, con acciones humanas irreversibles y acumulativas. En el marco de un ser colectivo y de un actuar colectivo, con el marco de principios de, vuelvo a la noción de una ética social, que formule preguntas científicas y socialmente relevantes en los contextos sociales y políticos que el presente y pasado manifiestan en nuestras realidades singulares. Nada más, muchas gracias.